Para julio del 2022, el indicador de seguimiento a la economía ICE presenta una variación anual del 6,4% en su serie original, lo cual representa una variación, aunque positiva, pero 2,2 puntos porcentuales por debajo de lo que habíamos presentado para el ICE anual en junio del 2022. Con respecto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, tenemos una variación anual del 6,5%, lo que representa también una caída de 2,2 puntos porcentuales frente a junio del 2022. Anotar también que tanto en la serie original como en la serie ajustada estamos viendo variaciones positivas, pero con menor intensidad en lo que va corrido del año. Recordemos que para enero teníamos unos niveles del ICE alrededor del 8,4% en el caso de la serie original y del 8,2% en la serie ajustada por efecto estacional y calendario. Con respecto a las variaciones intermensuales, esto representa un comportamiento negativo de 0,03%, manteniendo un cambio de tendencia, un leve cambio de tendencia con la variación que nosotros teníamos para el ICE en junio del 2022, cuando se ubicó en 0,2%. Las principales actividades económicas que están explicando este comportamiento positivo en la variación anual del ICE corresponden a comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que presenta una contribución del 1,9 puntos porcentuales a esta variación anual, seguido por administración pública y defensa, educación y salud humana, con un aporte de casi un punto porcentual a esta variación anual que estamos observando en el ICE, y finalmente las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, que presentan una contribución de 0,8 puntos porcentuales. Esto significa, en conjunto, estas tres actividades están aportando o explicando 3,6 puntos porcentuales de esa variación de 6,4% que acabamos de presentar en el caso del ICE de julio del 2022. También es importante destacar que tenemos una actividad económica que persiste en un comportamiento negativo desde el ICE. En este caso corresponde a las actividades agropecuarias, explotación de minas y canteras, que está presentando una caída del 1,7% en la variación anual, explicada principalmente por el comportamiento de productos como el banano, la yuca y el plátano. Cuando nosotros descomponemos esta dinámica de las variaciones anuales, tenemos que para el caso de las actividades terciarias, el indicador está presentando una variación anual del 7,6%. Esta es una variación que es 2,9 puntos porcentuales inferior a la que se presentó en junio del 2022, cuando el ICE se ubicó en 10,5%, y también 8,5 puntos porcentuales por debajo de esa variación anual que observábamos en julio del 2021, cuando se ubicó en 16,1%. En el caso de las variaciones mensuales, vemos que esto representa un crecimiento negativo del 0,2% en el caso del ICE para julio. Con respecto a las actividades secundarias, recordar que estas tienen una participación del 17,4% en el valor agregado, presentan una variación anual en julio del 2022 del 7,1%. También vemos que es una variación positiva, aunque implica una leve desaceleración de 2,4 puntos porcentuales frente al 9,5% que nosotros entregamos en junio del 2022. Asimismo, una caída de 7,3 puntos porcentuales frente al 14,4% que nosotros observábamos en julio del 2021. En términos de las variaciones mensuales, esto representa también una caída de 0,7% en el caso de las actividades secundarias. Finalmente, las actividades primarias tienen una participación del 12,8%, presentan para el mes de julio del 2022 una variación negativa del 1,7%. Vemos que en el caso de las actividades primarias se mantiene esta tendencia en el comportamiento negativo que veíamos también en junio, cuando la variación anual se ubicó en menos 2,4%, y evidentemente también implica un cambio importante de tendencia con respecto a lo que nosotros veíamos en julio del 2021, cuando el ICE estaba presentando variaciones positivas anuales del 1,9%. En el caso de la variación mensual, vemos que esta se ubica en 0,3 negativa, menos negativa que lo que nosotros estábamos observando para junio, cuando se ubicó en menos 2,5%. Lo que nosotros estamos observando en este índice de recuperación es que se ubica en 107,4
9 puntos para el caso de julio del 2022, lo que representa una variación positiva del 7,9% frente al periodo base, que en este caso es febrero del 2020. Cuando lo descomponemos por las principales actividades, tenemos que las terciarias presentan un índice de recuperación de 112,5 puntos, lo que representa con respecto a febrero del 2020 una variación acumulada positiva del 12,5%. En el caso de las actividades secundarias, estas presentan un ICE de 105,4 puntos, lo que representa contra nuestro periodo base una variación positiva de 5,4%, y finalmente las actividades primarias se ubican con 90,6 puntos, todavía por debajo de 100, lo cual implica que hay una brecha y hay un horizonte de recuperación todavía pendiente en el caso de las actividades primarias para retomar esos niveles previos a la pandemia que observábamos en febrero del 2020. Cuando nosotros vemos el resultado del 6,4 en la variación anual del ICE y lo comparamos con los países que ya tienen resultado a la fecha, lo que estamos encontrando es que esta es la mayor variación positiva que se presenta para los países observados. Tenemos, por ejemplo, el caso de República Dominicana, que presenta una variación anual positiva del 4,7% en este indicador, de 3,9% en el caso de Brasil, 1,4% en el caso de Perú, 1% en el caso de Chile, Costa Rica 0,5%, y vemos una variación negativa en el caso de Paraguay con menos 1,9%. En el caso de las variaciones mensuales vemos de manera generalizada este comportamiento en los países que ya presentan datos, recordar el de Colombia, 0,3 negativo. Sin embargo, vemos también variaciones negativas en el caso del comportamiento mensual en República Dominicana, en Perú, en Chile, en Paraguay, y en menor medida vemos un cambio en la tendencia de Costa Rica y Brasil, que son en este caso las economías que están presentando en estos indicadores líderes un comportamiento positivo en la variación intermensual para este periodo.